Un viento helado se desliza entre las antiguas calles de piedra, levantando un eco apagado que retumba contra los muros de las casas centenarias. El silencio de la noche parece sentirse más denso que de costumbre, como si algo indescifrable hubiese elegido ese lugar para manifestarse. En un rincón oscuro, apenas iluminado por la luz pálida de la luna, un susurro débil recorre las paredes y se cuela por las rendijas de cada puerta. El aire está cargado de un aroma amargo, una fragancia que recuerda a tierra removida y flores marchitas. Una inquietud se instala en aquellos que aún permanecen despiertos, temiendo que algo indescriptible camine entre las sombras. Nadie se atreve a decirlo en voz alta, pero en la profundidad de cada pensamiento late un presentimiento común: los muertos han vuelto. En la parte más aislada de la aldea, se alza una vieja casona con ventanas retorcidas y una fachada cubierta de musgo. Dicen que sus maderas crujen incluso cuando no sopla el viento, y que en la penumbra de sus habitaciones vive un murmullo eterno que advierte sobre la presencia de entes malditos. Varias familias del pueblo han hablado de esa casa en susurros aprensivos, recordando leyendas antiguas que mencionan seres sedientos de vida que regresan desde la tumba para atormentar a quienes aún respiran. Por temor a toparse con lo innombrable, pocas personas se atreven a caminar cerca de ese lugar después de que el sol se pone. Sin embargo, el interés malsano de algunos jóvenes del pueblo los impulsó a acercarse más de lo aconsejable. Entre ellos había un muchacho llamado Oria, cuyos ojos siempre habían tenido un brillo curioso y terco. A pesar de los ruegos de su familia para que no se aventurara en la noche, él salió en busca de respuestas. Creía que las historias sobre los Strigoi formaban parte de relatos inventados para asustar a los niños, y se reía de todo aquel que temía al sonido de una puerta que se cierra repentinamente con el viento. Un atrevimiento peligroso comenzó a germinar en su cabeza cuando pensó que podía hurgar en los secretos que se escondían en esa casa. Al acercarse a la verja oxidada, notó que el frío se intensificaba. Cada paso sobre la gravilla del patio resonaba con un eco hueco que parecía rebotar contra las paredes, amplificando la sensación de soledad. La luna se filtraba débil por un cielo nublado, arrojando sombras retorcidas que hacían que el lugar pareciera moverse con vida propia. Junto a la puerta principal, un enorme espejo polvoriento reflejaba de forma distorsionada su figura, como si se tratara de un portal hacia otro mundo, un sitio donde el alma se retuerce y nada es como parece. Con cada paso que lo adentraba a la vieja construcción, Oria presintió que algo lo observaba. Al principio creyó que era su imaginación, pero los ruidos, una mezcla entre susurros y golpes amortiguados, crecían con cada metro recorrido. El calor de su cuerpo se disipó en el aire y sintió un escalofrío que le erizaba la piel. La penumbra reinante apenas daba paso a algunos matices grisáceos que esculpían la silueta de muebles antiguos y largas cortinas parchadas. Un crujido estremecedor se escuchó junto a la escalera principal y una puerta se abrió con lentitud, como si fuera accionada desde dentro por una presencia invisible. Oria, lejos de retroceder, se adentró más en la penumbra. Sus manos comenzaron a temblar al sentir un susurro inaudible, un aliento helado que acariciaba su cuello. Entonces, alcanzó lo que parecía ser un gran salón. Un candelabro oxidado pendía del techo, sus cadenas tenían marcas de óxido y parecían a punto de descolgarse. Por un instante fugaz, el candelabro emitió un brillo mortecino, como si se encendiera por pura malicia, revelando en un destello los retratos de una familia desconocida que colgaban en la pared. Rostros pálidos, miradas perdidas y gestos endurecidos por años de silencio. Ojos que parecían seguir cada movimiento del intruso. Un golpe sordo resonó en las profundidades de la casa, marcando un latido sombrío. Desde un largo pasillo que se perdía en la negrura, emergió un gemido doloroso, un sonido que evocaba el suplicio de alguien que sufre un tormento sin fin. Oria sintió que el terror le calaba los huesos, pero, impulsado por su curiosidad enfermiza, caminó hacia aquel lamento desconocido. Cuanto más avanzaba, más sentía que el aire se volvía insoportablemente denso, cargado de presencias invisibles que se arremolinaban a su alrededor, rozando su piel y alimentándose de su nerviosismo.
El corredor estaba flanqueado por cuadros con escenas macabras, figuras descarnadas arrastrándose entre tumbas, rostros demacrados de seres que parecían emerger de la tierra, cadáveres con expresiones retorcidas de hambre insaciable. Cada imagen era tan inquietante que parecía mirarlo directamente, transmitiendo un mudo reproche por su osadía. Sin previo aviso, una ráfaga de aire fétido azotó su rostro, y pudo oler algo que mezclaba moho y putrefacción. Sus pasos se volvieron más torpes, como si sus propios pies dudaran de querer avanzar. Finalmente, llegó a una puerta semientornada de la que provenía aquel gemido tan desgarrador. Al asomar la vista, vio una habitación cargada de velas encendidas que depositaban manchas anaranjadas en la pared. En el centro, un ataúd antiguo yacía abierto. Sus costados ostentaban tallados con símbolos arcanos que nadie en el pueblo podía descifrar. El reflejo danzante de las llamas sobre la madera resaltaba la figura de una persona demacrada que se incorporaba lentamente desde el interior de aquella caja mortuoria. Tenía la piel pálida y sus ojos parecían hundidos en cuencas famélicas, como dos pozos oscuros que absorben la luz. Sin mediar palabra, esa presencia levantó su rostro hacia Oria, dejando ver unos colmillos amarillentos y una mueca que no podía ser descrita más que como una amenaza surgida del infierno. Un temblor recorrió la estancia cuando la criatura se puso de pie. Al erguirse, su espalda crujió como un árbol seco, y un siseo bajo escapó de su boca, llenando el ambiente con un zumbido malévolo. Las velas comenzaron a parpadear, extinguiéndose una a una, como si un poder invisible exigiera que la oscuridad dominante volviera a reinar. Oria quiso retroceder, pero la puerta se cerró de golpe a sus espaldas, atrapándolo en un encierro ineludible. Con un terror que le encogía el corazón, se vio obligado a contemplar a ese engendro de la noche, ese cuerpo que no albergaba alma, ese Strigoi que burlaba la muerte para alimentarse del miedo. Un silencio letal envolvió la escena, roto solo por las respiraciones pesadas de la criatura y el latido desbocado del corazón del muchacho. El ser avanzó con pasos casi imperceptibles, hipnóticos, clavando su mirada sedienta en los ojos aterrados de Oria. Sus dedos se alargaban como garras, moviéndose con un ritmo antinatural, ansiosos por aferrarse a la vida que palpitaba ante ellos. Cada centímetro que recortaba la distancia entre presa y cazador se convertía en una eternidad para quien se sabía atrapado sin escapatoria. Una voz interior gritaba en la mente del joven para que corriera, pero sus piernas se negaban a obedecer. El aire espeso dominaba todo, apagando hasta las ansias más básicas de supervivencia. De pronto, un estrépito irrumpió en la habitación. Las ventanas se abrieron de golpe, dejando entrar un ventarrón que agitó las velas restantes y retorció las cortinas en un baile frenético. El Strigoi emitió un gruñido que helaba la sangre, y de su boca entreabierta brotó un sonido cercano al chirrido de 1000 insectos retorciéndose en un frasco. Con un movimiento veloz, se abalanzó sobre Oria. El contacto de esos dedos helados en su brazo fue como sentir agujas enterrándose en la piel. Un aliento fétido le cubrió el rostro mientras el ente acercaba su boca a su cuello, exhalando el hedor insalvable de la muerte. La luna desapareció tras una nube oscura, y las últimas velas se extinguieron. Las paredes crujieron con violencia mientras, en un acto final de terror absoluto, el grito desgarrador de Oria se esparcía sin encontrar eco alguno. Fue un sonido breve que culminó en un silencio repentino, como si la mismísima noche lo hubiera devorado todo. Pasada la medianoche, un golpe certero retumbó por los corredores de aquella casona, y luego el mutismo regresó, incluso más pesado y sofocante que antes. En el aire flotaba la certeza de que el Strigoi se había saciado, aunque su hambre jamás se aplacaría del todo. Los días siguientes en el pueblo transcurrieron con una tensión amarga. Nadie hablaba directamente de la desaparición de Oria, pero las miradas nerviosas se encontraban en cada esquina, en cada tienda y en cada rincón del mercado. Se corrían rumores de que, por las noches, en la carretera que atravesaba el bosque cercano, se podían escuchar pasos lentos y rítmicos sobre la hojarasca. Algunos sostenían haber visto una figura pálida rondando las casas de los aldeanos, acechando los sueños de quienes dormían inquietos.
Una madre despertó una madrugada al sentir que alguien se acercaba a la ventana de su habitación. Al asomarse, solo alcanzó a ver una especie de sombra delgada que se desvanecía con increíble rapidez, dejando tras de sí el penetrante olor a tierra removida. Con cada anochecer, la paranoia crecía. Varias familias colgaron ajos y crucifijos en las puertas, rezando en silencio para mantener lejos a aquello que no comprendían ni podían combatir con armas comunes. Otros abandonaron el pueblo, dejando sus pertenencias y sus casas para encaminarse a lugares donde el sol parecía tener más fuerza. Pero ya era demasiado tarde. La desgracia había tocado esa tierra y pretendía aferrarse a ella con hambre insaciable. En las tabernas, cuando se reunió un grupo de aldeanos, trataron de organizarse para buscar a Oria o al menos para dar con el ente que perturbaba a la comunidad. Uno de los viejos del lugar habló con voz ronca y temblorosa, reconociendo que esos seres que todos creían parte de una historia de terror eran algo real, espíritus profanos que regresaban para atormentar a los vivos, estrigo y hambrientos de la vida que arrebataban sin piedad. Nadie se atrevió a cuestionar sus palabras. Un silencio incómodo demostró que todos compartían el mismo miedo creciente. Sin embargo, la valentía fue efímera. Bastó con que la noche arrojara sus primeras sombras para que los corazones desesperados se refugiaran en sus casas, sin atreverse a deambular por las calles. El ciclo etéreo de la penumbra continuó, y con él, las desapariciones inusuales. El anciano barquero que vivía a la orilla del río no fue visto más. Una niña que solía recoger flores cerca del cementerio no regresó a casa. Un viajero, que pasaba ocasionalmente por el pueblo, fue hallado al amanecer con la mirada congelada en un gesto de horror, su rostro pálido como cera, sin una gota de vida en él. Cada víctima parecía haber sido marcada por la misma mano despiadada, por la misma sed inhumana. Los relatos ocasionaban pesadillas en los pocos que aún se atrevían a dormir, mientras la oscuridad se aferraba a cada rincón como un pesado velo. La estela de muerte y terror se convirtió en parte del paisaje. Las velas permanecían encendidas toda la noche tras las ventanas, reflejando miradas que suplicaban encontrar la salida a esa pesadilla. Los extranjeros dejaron de visitar la región y las carreteras adyacentes fueron cubriéndose de maleza, pues ya nadie se aventuraba a recorrerlas en busca de historias o de viejas leyendas. Ahora, esas leyendas se habían transformado en realidad palpable, una que perseveraba en el aliento crispado de los pocos que seguían resistiendo. Una madrugada, cuando el silencio pesaba más que de costumbre, algunos vecinos que quedaban en pie escucharon algo espeluznante que rompía la calma, el arrastrar de pies por la calle principal. Un paso lento, constante, como si el portador de ese andar cargara con la eternidad en sus hombros. Las puertas se cerraron de golpe y los niños fueron tomados en brazos con la esperanza de que el peligro pasara de largo. Pero no fue así. Entre tablas medio rotas y hendiduras en las ventanas, se vislumbraba la figura desencajada de un difunto que había regresado. Vestía ropas sucias, el rostro ceniciento y los ojos desprovistos de toda humanidad. Era imposible negar la presencia de un estrigo y que sembraba pánico con cada uno de sus pasos. No hubo grito siquiera. El temor los enmudeció a todos y la criatura continuó su marcha inexorable por la calle, escudriñando cada hogar con una paciencia macabra. Algo dentro de cada corazón latía con la desesperanza de quien sabe que no habrá salida ni salvación. Los muros polvorientos de la aldea eran testigos de una condena que no tendría fin. El ser avanzó hasta desaparecer en el horizonte nocturno, llevándose la última esperanza de paz y dejando tras de sí una estela de agonía que jamás se borraría. Nadie en el pueblo durmió esa noche. Tampoco la siguiente. El miedo se hizo parte de la rutina y se erigió como único gobernante de cada rincón. Nadie se atrevió a hablar abiertamente de lo que ocurría, pero todos comprendían que su vida pendía de un hilo, que la puerta entre la realidad y lo sobrenatural se había abierto sin promesa alguna de volver a cerrarse. Aunque los que aún quedaban se cubrieran con mantas y rosarios, el mal que habían invocado al hurgar en historias antiguas era inquebrantable. Porque los Strigoi no conocen fin,
su sed es perenne, su hambre insaciable, y su rencor eterno se alimenta de la desesperación de los vivos. La aldea quedó condenada a la espera de un amanecer que nunca traería consuelo. En la oscuridad persistente, lo único que se escuchaba era el latido temeroso de corazones que sabían que, en cualquier momento, aquel ser podría llamar a su puerta, hambriento, sin piedad, pronto a devorar lo que quedara de su vida. Y así, la noche se hizo perpetua en esa porción de Rumanía, bajo el influjo siniestro de los no muertos que regresaron para aterrorizar a los vivos. Sin posibilidad de redención, sin espacio para la esperanza y sin la certeza de un final que les diera paz, el terror continuó su danza macabra, devorando a cada uno en una espiral de sombras que nadie supo detener. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.